Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías para todos. Aquí estamos en Radio Cultura de Buenos Aires, República Argentina, en nuestro programa Noticias Sustentables. Hacemos este programa para ustedes, Beatriz Jumilla, quien les habla, Mercedes Occhi en la conducción y Jorge Cabrera en la coordinación general y en redes de Internet. Hoy es el Día Mundial de la Salud, tan importante, como decimos siempre, para la humanidad. Este día fue creado así por la Organización Mundial, pensando en lo físico, en lo mental y en lo social. Y quisimos traer una nota con el doctor Juan Carlos Cháquez, médico, investigador, premiado con la Orden de Honor. Él vive en Francia, vive en París, y allá lo llamamos, estaba en Normandía en esos momentos, y allá lo llamamos y le preguntamos acerca de todo lo que queríamos saber con referencia a este día tan importante que es el Día Mundial de la Salud. Y también hablamos en nuestro segmento de Viajar es un placer con Norma Paiyaslav. Norma es de Trelew, es profesora de educación física y guía de trekking en toda esa zona de Chubut y de Camarones. Así que nos contó cómo es el senderismo, qué es lo que podemos ver, qué podemos hacer ahí en Camarones, y la verdad que fue muy linda la charla y el cuidado de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente ahí en Patagonia también, y de los océanos también hablamos. Así que vamos a escuchar a nuestros auspiciantes y luego les vamos a desarrollar toda esta información. Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas. En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. De 12 a 13 en Radio Cultura, Noticias Sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Ya estamos en la apertura de nuestro programa Noticias Sustentables, hoy en el Día Mundial de la Salud, y por ese motivo vamos a conversar en este día tan importante para la humanidad con alguien muy importante en el ámbito de la salud, profesor, investigador, médico, cardiólogo, que reside en Francia, y acá lo llamamos a París, pero me comentaba el doctor que está en Normandía, a 1 hora de París. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Doctor Juan Carlos Cháquez, ¿cómo le va? Bien. Bien, por ahora el mundo está convulsionado, no hay ninguna zona completamente pacificada, pero bueno, paciencia, y esperemos que la lógica tenga una capacidad importante, porque si hay realmente pasiones y violencia es un problema muy serio. Doctor, justamente cuando se habla de salud se habla de un estado completo de bienestar físico, mental y también social. Y bueno, es imposible si mientras usted trabaja toda su vida para ayudar a la humanidad, hasta en África estuvo trabajando, que después me va a contar un poquito, y otros están en la guerra y se están matando tanta gente, qué difícil que es conmemorar y recordar este día, ¿no? Sí, sobre todo que a veces son, violencias muy peligrosas, no son localizadas en algún hecho en punto, sino que son ciudades y son objetivos civiles. No es una guerra, de una batalla que dos grupos militares se agresión, sino que son objetivos civiles, con familias, con niños, y que sin ninguna preparación para poder, ponerse al abrigo de alguna explosión o de balas. Así que todo eso es muy triste, lo que está pasando en el mundo. Exactamente.
y hasta para nosotros se puso un poco difícil porque, bueno, se opinó a favor de Israel y en contra de Irán y está bravo para la Argentina, estamos preocupados con ese tema. Y bueno, si quiere hablamos un poquito sobre todo lo que está haciendo. Usted en este momento continúa como profesor de ciencias quirúrgicas en la Universidad de París. Sí, pero también estoy bastante responsable de un grupo de la parte cardiológica, digamos, de nuevas tecnologías en cardiología, nuevos tratamientos y sobre todo nuevos diagnósticos. Así que todo lo que es la ingeniería, toda la biología, realmente se están ocupando muy bien a tratar de diagnosticar lo más rápido posible, con la máxima precisión, porque todo cuenta en ese momento, sobre todo el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz, y viene, así que yo diría que tenemos mucha vinculación entonces con la física y con la electrónica y nuevas tecnologías que surgen, la medicina nuclear también, los electrones, y sobre todo, ya le digo, que tenga intervención del hombre, porque la historia de la inteligencia artificial no es nada tranquilizante, porque el ser humano es el paciente que está ahí también, pero también es la persona que va a interpretar todo eso. Y sabemos que si se hace a nivel de la máquina, alguien de manera previa tiene que haber cargado con esa información. Y en las enfermedades, yo tengo 60 años de experiencia en medicina y en cirugía, sabemos que no hay dos pacientes iguales en la manera que se desarrolla la enfermedad. Entonces no hay un prototipo, es decir, este es el punto y el diagnóstico lo va a hacer una máquina. No es suficiente y puede inducir a un error. Así que tiene que estar, digamos, el ojo y la experiencia de los científicos y de los médicos prácticos también que tienen experiencia, digamos, con los pacientes y no solamente a través de una computadora. Así que todo eso, la personalificación de la medicina sigue siendo realmente una seguridad y una tranquilidad para todos. Por eso usted formó también mucha gente, muchos alumnos tiene, de los cuales hay varios destacados que en el equipo trabajan con usted. Sí, exacto, y sobre todo para formar tenemos un contacto internacional, empezando con la Unión Europea, la Unión Europea era un ejemplo de integración entre los países de la Unión Europea, porque el título valía en todos los países de la Comunidad Europea, toda la cooperación, el intercambio y los materiales para hacer el diagnóstico de los tratamientos de la Unión Europea. Se podía contar, digamos, que un paciente estuviera en Francia o en Italia o en Macedonia, en Serbia, se podía hacer un buen nivel, digamos, de diagnóstico y de tratamiento. Ahora el problema cuando se empezó a desequilibrar, cuando apareció el problema de Ucrania con Rusia, y todo el este de Europa empezó a tener no solamente, digamos, agresiones, sino también la población civil, que nadie se puede ocupar de esos pacientes porque hay heridos y por la guerra, por las bombas, todo eso. Así que la medicina ha perdido muchísimo con un estado de guerra de esa manera. Entonces realmente hay que tener que ver de qué manera se puede volver a lograr a pacificar y encaminar las cosas algún día. Ayer nos acordábamos mucho por las Pascuas y recibimos un saludo en el grupo y también por medio de Lucía, la hermana del padre Pedro Peca, y nos acordábamos mucho cómo usted estuvo ahí en ese lugar trabajando a la par con él y con la gente, ¿no? ¿En qué año estuvo en esa misión? ¿Cuándo fue? Es inolvidable igual. 3, 4 años, ya que estuve en Madagascar. Yo estaba estuve en la isla de la Reunión, que es un territorio francés que está muy cerca. Sí. Es una isla. Y entonces a partir de ahí, el hospital, yo estaba visitando a un alumno mío que era jefe de cirugía cardíaca en la Reunión, y de ahí ellos tienen una gran conexión con Madagascar,
Así que yo había organizado todo para que el padre Pedro, que me quería ver y quería que estableciéramos contacto, y así de esa manera entonces me dediqué una semana a estar en la fundación que tiene el padre Pedro, que es es decir, su familia es de origen Eslovenia, eslovaco, pero él nació y tiene 5 hermanos que se criaron en el Gran Buenos Aires, en San Martín, y él con una familia religiosa que se fueron de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, así que a vivir en Argentina con sus hermanos y los padres. Y Opeca, que se llama el apellido, quiere decir ladrillo. Es decir, el padre era constructor, era técnico constructor o maestro de obras, así que tenía una gran experiencia. Y a los hijos les dijo, aprendan a hacer casas como yo las hacemos juntos, porque algún día lo pueden necesitar, y lo primero que tiene que saber el ser humano es también no solamente procurar comida o educación, pero también poder hacer un abrigo, puede necesitar. Así que eso fue importantísimo en la vida de padre Pedro Opeca. Todo, porque fue y les enseñó a los africanos a construir, y además los conquistó con eso. Fue maravilloso. Y él construyó como un albañil al lado, con las manos en la pasta y los ladrillos, y sigue haciéndolo. Y así que sí, no fue una máquina de dar órdenes, él estuvo y mostrando cómo se construía, y era un basural al principio ese lugar. Sí. ¿Usted ha estado también en Madagascar o leyó un poco? No estuve, pero el padre Pedro estuvo en Argentina, en Buenos Aires, y gracias a usted, muchas gracias, lo digo públicamente, me conectó con la hermana, con Lucía, y pudimos, aunque sea antes de que se fuera a hablar, habló para la radio, saludó al colegio, porque es de la congregación de San Vicente de Paul, donde mi hijo va al colegio, acá en San Telmo. El padre es lo más sencillo, humilde y grande que se pueda pedir, es buenísimo ese padre. Sí. Bueno, es muy bueno esos contactos internacionales que estamos haciendo con usted y con los otros amigos y colegas. Sí. Es importantísimo. Porque tenemos con el doctor Sarra del hospital en San Martín, con la doctora Mata, sí. Así que es importantísimo. Y los recordamos hoy. Y no es solamente, digamos, la información, sino que una cooperación y ganas de trabajar juntos, porque tenemos algunas cosas, pero situaciones sociales, socioeconómicas parecidas también. En Argentina también hay villas de emergencia, como yo vi allá es enorme el problema de Madagascar. Pero la gente trata de salir adelante, y hay corrupción también política y económica, así que todo eso. Y realmente cuando uno ve ahora las guerras que dicen no hacen falta, que por qué no se mete Estados Unidos, Israel y otros lugares, digamos, así en otros territorios, como si no hubiera sucedido ya antes. Eso también fue terrible, como Francia en una época lo tomó así nomás como colonia Madagascar, fue una colonia del siglo XX. Claro. Y bueno, usted estuvo también en Haití. También. Y también con el francés. Sí, toda esa zona que ahora son el Dom-Tom, departamento y territorio de ultramar. Así que la Polinesia eran gente, digamos, estaban en un lugar vulnerable porque eran islas así aisladas. Mismo había muchas mujeres que eran reinas de ahí, y ellos buscaron protectores. Y los europeos ofrecieron entonces darle protección, protectorados, que no fueron tan protectorados, fueron también, digamos, económicamente, aprovecharon también las riquezas, y bueno, a lo mejor le dieron cierta seguridad también, pero porque ellos había piratas, barcos que venían y hacían saqueos y se iban, así que ser un protectorado francés era una cierta tranquilidad, pero tampoco podía Francia con tantos kilómetros poder ser tan eficaz como ellos necesitaban. Doctor, y ¿sabe que me gustaría que me cuente sobre ese paciente franco-argentino que lo operaron ahí en el Georges Pompidou por una insuficiencia cardíaca grave? ¿Cómo está? Porque eso
yo quisiera que lo escuche para que la audiencia vea cómo pudo sobrevivir, qué valor y qué manos, qué médicos que tuvo. Exacto, yo le pedí yo hablé con él, y él me dijo, sí, avísame todo, y ahora yo no sé, no los contactó a ustedes, ¿está conectado o no hoy? No, porque yo no sé si usted tiene el contacto, para otro día me lo puede pasar, porque yo no lo tengo. Él no quiere tampoco ser público, digamos, porque No quiere. no quiere dar Cuéntenos su un poquito enfermedad. usted. Yo le prometí que su nombre y su identidad no se iba a tener, digamos, no iba a hacerse pública. Pero bueno, es un hombre que vino, yo llegué en el 80 a Francia y un poco en esa época, unos años antes o después, en 1980. Y él era comerciante, pero tenía una buena formación de sociólogo, le interesó siempre la medicina también, y bueno, tenía enfermedad, digamos, de fondo, tal vez había fumado, yo no me acuerdo mucho, pero tenía una arteriopatía coronaria. Así que llegó un momento en el cual, aparte era medio un poquito gordito y tenía algunos negocios con respecto a la parte de alimentos. Así que estaba bien instalado en Francia, de un gran prestigio. Y después, entonces, en algún momento de su vida empezó a tener, pensábamos que tenía un problema coronario y así se confirmó. Había problemas en las arterias coronarias, un fondo de diabetes, de hipertensión, de fumador en algún momento. Bueno, y entonces se internó para hacer angioplastia de las coronarias y si era necesario también algún bypass. Todo eso fue hace como 15 años ya, o 10 años, tal vez, 10 años. Y empezó bien, pero era un paciente con riesgos, como con hipertensión, con entonces colesterol, todo lo que tienen, y una vida también mucho estrés y tampoco hacía mucho deporte, así que pienso que no era tan sedentario, pero bueno, no era una persona, tenía factores de riesgo. Y cuando se operó entonces con la angioplastía primero y después vinieron la parte bypass, hubo complicaciones importantes. Yo me acuerdo, ya estaba recuperándose en terapia intensiva, yo estaba en ese momento con el otro colega que lo habían operado y un equipo importante, porque era un caso difícil, y lo vimos y de golpe no se sintió bien y paro cardíaco. Así después, ya 3 o 4 días más después de la intervención, había salido y ya estaba por suerte estaba todavía al lado de terapia intensiva, no estaba en la habitación en el hospital Pompidou, en su cama, sino estaba todavía en la zona de pacientes con riesgo. Y así que ahí hubo que masaje cardíaco todo y colocarle, como no era suficiente, le pusimos entonces en ese momento una asistencia mecánica circulatoria, que es una especie, no es el corazón artificial completo al entrotórax, sino que son 2 tubos que salen por la piel, por el vientre, y uno saca la sangre venosa y la inyecta de nuevo con presión y oxigenada, una asistencia mecánica circulatoria. Y él estuvo los primeros días completamente dormido, un poco por la anestesia que necesitó ahí, pero también un poco porque no tenía, no diría que es una muerte, digamos, cerebral, pero estaba, digamos, sin buena conciencia y vivió con ese corazón, asistencia mecánica circulatoria izquierda, no los 2 ventrículos. Y fue un caso difícil porque tenía, y lentamente, la familia estaba muy angustiada y salió lentamente, varios días, 2 semanas, 3 semanas para salir. Primero se fue disminuyendo, digamos, el ritmo de la máquina esa que le bombeaba la sangre, pero cada vez se pudo disminuir eso y se empezó a dejar que el corazón de él recuperara. Y así fue como fue recuperando, y bueno, y pasó como casi un mes en el hospital en ese momento, 3 semanas, y salió después lentamente y lo pasamos a un hospital donde hay reeducación, rehabilitación para los operados de corazón, así que estuvo. Y ahí cuando estaba en el hospital cercano a París de rehabilitación, estaba como jefa
de servicio de rehabilitación, una médica de Paraná. Ah, Que había nacido en Argentina, pero que estaba también como yo, estaba viviendo en Francia desde hacía varios años. claro, Así que pacientes que, digamos, expatriados, no emigrados, claro, expatriados. Entonces, expatriado él, yo y también la doctora. claro, Y claro, claro. así que fue un equipo, digamos, bien franco-argentino, que lo sacó adelante. Y bueno, pasaron los años después, y hace unos meses me enteré que lo encontré de nuevo en el hospital y me dijo que tenía un problema de insuficiencia renal, porque los diabéticos tienen más riesgo de que los riñones tengan problemas, la hipertensión y todas Ajá, esas operaciones. Así que habían sufrido por esa bajo, digamos, circulación de los riñones. Y así que no hubo otra solución de tenerlo que estar en este momento con una, digamos, una riñón artificial ajá. digamos, se puede extraer la sangre de la vena de los brazos y volver a inyectarla después que se sacan la urea, la creatinina, el potasio que tiene de más, es un filtro, una filtración. Sí, sí, sí. Se empezó con una hemofiltración, hemodiálisis que se llama, y luego pasó a la Ajá. diálisis peritoneal, que es más fácil, pero más se le hace en el vientre, se lava con unos líquidos especiales y esa membrana del peritoneo también puede uno retirar la sustancia que el corazón no pudo eliminar. Así que la última noticia que yo tenía con él es que está con 2 o 3 veces por semana, no está todo el tiempo. Entonces con 2 o 3 sesiones por semana tiene esa filtración y eliminación de esos productos. Bueno, en Pero este él estado, sobrevivió. Qué bien. está bien, está bueno, y aparte está con la realidad actual del mundo geopolítico, tomando también posiciones, y a veces no estamos de Qué acuerdo, bien. discutimos, pero bueno, cada uno Ahí tiene. por eso, uno de los motivos que le agradecemos mucho esta nota y este contacto, porque la verdad que hace tanto, siempre está también ayudando en la Embajada Argentina, bueno, el creador del echarpe cardíaco, tantas cosas que siempre hablamos en este programa, pero que hoy queríamos por lo menos tener la palabra en un día tan importante como el Día Mundial de la Salud. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, y siempre, ya les digo, Sin Fronteras, nosotros las fronteras hoy en día tenemos esta facilidad como de vernos entre nosotros, Sí, poder discutir, digamos, de estos casos y de información, y también pasarnos, sí, también si es necesario ver el paciente. Hay temas así, a veces hay el fondo de ojo o una biopsia, claro. todo se puede consultar bastante bien, bastante bien ahí está, pero cuando llegado el momento hay que estar al lado de él. Así que, Por supuesto, genial. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, doctor Juan Carlos Cháquez, por todo lo que hace. Felicitaciones. bueno, felicitaciones a ustedes también porque se están ocupando de un tema muy importante que a nivel, digamos, de la medicina de grandes pacientes, de graves, ustedes están también al lado de ellos, acompañándolos, y está contento la gente, que sepa también que hay gente que los escucha, no están aislados, que nadie se interesa a ellos. Ustedes se interesan, nosotros también, y bueno, y la gente, las investigaciones también, yo soy investigador, y tratamos de buscar cada vez nuevas soluciones. Así que si no están completamente bien tratados ahora, en el futuro lo van a estar mejor porque no bajamos los brazos. Muchas gracias. Okay. Hasta luego, Hasta todo entonces. momento. Era el doctor profesor Juan Carlos Cháquez desde Normandía, desde Francia. 5 horas más allá, ¿no es cierto? Sí, 5 horas. 5 horas. Okay. Hasta pronto, hasta cualquier momentito. Hasta pronto, gracias. Noticias sustentables con Mercedes Otti y Beatriz Jumilla. En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia, que es simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 227 2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137. Mercedes Otti y Beatriz Jumilla te acompañan hasta las 13 con
Noticias sustentables. Y nos preguntábamos hace un ratito cómo habrá estado la Patagonia en estos días de feriado largo. Y por eso vamos a hablar con Norma Paixalaf. Ella es guía de trekking, está en la zona de Chubut, está en Camarones en este momento. Y nos va a contar acerca de cómo estuvo la experiencia del último senderismo que ella guió. Es profesora de educación física también y la saludamos y le damos la bienvenida a Noticias Sustentables, aquí en Radio Cultura. ¿Cómo te va, Norma? Gusto de tenerte, ¿eh? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias. Sí, hoy me encuentro en Camarones. Bueno, yo vivo acá, hace 11 años, Ajá. y así que soy de Trelew, así que estoy acá hace ya bastante tiempo. Y bueno, la verdad que estuvo bastante lindo, el día acompañó bastante en el último senderismo que tuvimos, calorcito, sol, Lindo. Ajá. así que lo que fue el primer día, que era el sábado, bastante calor en la zona donde se hace el senderismo, por lo general se hace como o sea, pega bastante el sol. Entonces tenemos estepa, estamos como en un callejón, o sea, ¿Qué como zona un cañador. es un poquito, toda la costa es? Sí, sí, sí. El senderismo comienza desde Bahía Bustamante. Ajá. Estamos en Bahía Bustamante, queda a 80 kilómetros aproximadamente de Camarones. Y bueno, la gente llega a una hora antes de comenzar a salir, digamos, y se acredita, se hace un estiramiento, una charla de lo que es el senderismo, si es de baja o media dificultad. En este caso es de baja dificultad porque es todo llano, se camina todo por la costa, o sea, se va por un sendero vehicular, digamos, que ya Ajá. es algo que está marcado, digamos, que era de la estancia antiguamente. Entonces, ahí mismo lo que es Bahía Bustamante está el casco de lo que era la estancia reformada, se llama la casona de piedra. Ah, bien. Entonces hay una confitería, la gente puede tomar algo, pedir luego del trekking. Eh, entonces, bueno, se va así se sale, se hace una charla previa y se llega a una de las paradas que es las playas. Hay dos playitas donde bajamos para que la gente conozca. Hay una playa dorada que le decimos que tiene arenita blanca, ahí hacemos un break, un snack. Así que bueno, después de ahí continuamos, después del break se continúa y se llega al mirador que da al camping de Arroyo Marea, que queda a 4 kilómetros. Así que bueno, se disfruta, se saca fotos, la gente disfruta mucho de esos lugares porque son playas vírgenes que, digamos, para poder acceder, o sea, si bien los campings son gratuitos, pero la gente conoce a través de hacer el senderismo, de inscribirse, puede conocer esos lugares. Entonces, es muy satisfactorio lo que la gente siente, la historia que hay ahí también, y que la gente le gusta la naturaleza, entonces disfruta mucho y lo bueno es que nos ha tocado, creo que un solo día nos tocó de todos los senderismos que hemos hecho, un solo día nos tocó así medio inestable, viento, un poco de lluviecita, pero después el resto siempre nos tocaron lindos días de sol. Así que bueno, la gente disfruta. ¿Cuántas Sí. horas desde que salen de la Bahía Bustamante salen de ahí? ¿Cuántas Sí, horas hasta llegar a destino? Que me dijiste es el arroyo Marea, Marea, el arroyo Marea, mirador. Sí, el mirador. del mirador en realidad la caminata son 12 kilómetros. O sea, Ajá. 6 de ida y 6 de vuelta. Pero Perfecto. salimos a las 10 de la mañana, tratamos de salir puntual y Sí. llegamos más o menos al mirador, entre parada y parada, llegaremos 11:30. Bien. Porque bueno, el senderismo es más que nada, uno va observando, va parando, nos acompaña una guía de turismo que es de acá local también, y Sí. por ahí cualquier duda que surja,
algo de historia, entonces se frena, la gente saca foto, pregunta, evacúa dudas y bueno, hay gente que sabe mucho de personas que estudian, ya sea biología, han ido profes de biología al senderismo, entonces como se enriquece un montón el senderismo. Entonces, De fauna, sí, ¿qué podés ver? Vos contanos un poquitito. y de ¿Qué tipo fauna, Sí, de fauna, por lo general, hay peludos, guanacos, tenemos choiques digamos, del camino siempre va a haber choiques, a veces alguna que otra mara, ajá. liebres. Pero bueno, durante el camino puedo contarles que en este que tuvimos el último, íbamos Sí. caminando y vimos un zorrito gris, el cual estaba como muy tranquilo él, también acompañándonos medio a la par, y bueno, después se sentó, o Ah, sea, se echó en una mata, se echó en una mata y fue como, bueno, qué lindo que podamos convivir, porque, porque en otro caso quizás hubiese salido disparando, claro, como huyendo que de la más gente. amigo, pero a él le Claro, gustaba a la gente doméstico. sí, 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 la verdad que sí. Y siempre ahí en la parte, en la casona, siempre suele haber un peludo, un peludito que anda recorriendo. Bueno, las aves en mucho. Eh, Después, cuando llegamos a Arroyo Marea, siempre hay aves, muchas aves, patos, patos ostreros, pato vapor, que son los más típicos de las costas de acá, desde Camarones en adelante. Sí, Muchos pato vapor porque es donde ellos viven más y tenemos el placer de verlos. Es una parejita lindo, de patos, así que es como típicos. Así que bueno, se ven claro. muchas aves. Y en el Eh, agua, cuando van al mar, alguna cosa, por ejemplo, ahí no es zona de pingüinos, digamos, no. No, no, no. Por ahí sí se pueden ver cormoranes. Ah, Ahí los solemos ver con binoculares, entonces se suelen ver en algunas de las islas pequeñas más cercanas. sí, 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 Pero sí. bueno, esta zona es más de aves. Claro. Ahí de hecho siempre Ah, van mira. biólogos para hacer avistaje de aves. Pero después lo que es el día siguiente que vamos a Bahía Redondo, que es una caminata de 8 kilómetros, también con la misma dinámica, ¿no? Se espera a la gente se acredita en el refugio de lo que es Bahía Redondo, que es el portal Islas Leones, ese pertenece ahí. Sí, sí. Desde Camarones, por ejemplo, de Camarones a lo que es Bahía Redondo, en total serían unos 30 kilómetros, porque de Camarones al portal Isla Leones, que es el Sauce, el Cañadón del Sauce, tenemos 15 kilómetros. Y después hacia adentro, para entrar a la costa, tenemos 15 kilómetros. Bien. Entonces ahí la gente puede acampar, están en los campings. Y bueno, ese día en Bahía Redondo sí podemos ver más guanacos que están dentro, que nos acompañan, siempre están presentes ahí ellos. Y después sí podemos ver lobos en un punto panorámico que tenemos. A mitad sería como a mitad del recorrido de la caminata sí se pueden escuchar los lobos y aparte también se pueden ver de cerca con binoculares, pero sí se ven, son más visibles. Porque estamos en un punto alto y hay partes donde no se puede bajar, o sea, Claro. todavía no está en una senda para poder bajar, pero bueno, se pueden ver porque ellos salen a las orillitas, no muchos, pero sí se ven, pero sí se pueden ¿Y escuchar. hasta cuántas personas llevas así como guías o cuando van a hacer el trekking? El- esta vez fueron 28 Desde qué personas. edad? Han ido, bueno, esta vez tuvimos un nene de 11 años, obviamente con su Ah, madre, pero claro, han ido adolescentes y han ido claro. niños de unos 7 ¿Y años, dónde siempre y podemos cuando. comer y dormir? ¿Comer en la casona? ¿Me dijiste que es la casona de piedra? Sí, es una confitería donde la gente puede llegar, comer algo, algún refrigerio.
Pero bueno, hay un menú siempre de comidas típicas, digamos, o sea, que de la hace zona. una emprendedora. Claro, hace una emprendedora que es comida con algas. El emprendimiento se llama Amar Algas, que es una chica de acá de Camarones. Y bueno, Ajá, chipá, empanadas de verdura, empanadas siempre que tiene algo, un condimento típico. que es típico, Capaz que de exacto. pescado también se puede comer alguna Pescado empanada de también, pescado. carne, sí, sí, pescado, carne, pero siempre algo de confitería. Después un café, tés helados, bueno, se ofrece eso para. Y después Bien, para dormir están los sí, eso. campings Ah, que están uno en Arroyo Marea, que es un camping que tiene ah. varios lugares de acampe con sus Ahí fogoneros, cerca sus de mesas. Miradores, Arroyo Marea, perdón. Sí, sí, sí. Queda Lo desde la mismo. casona, claro, queda Ah, a 4 kilómetros de ahí de la casona. ah, Sí, 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 la sí. gente puede ir a acampar. De hecho, mucha gente llega antes, acampa y después va ahí a lo que es la casona para acreditarse. Te Después en puedo Bahía pedir, Redonda también. sí, también en Valle Redondo, yo te quiero Sí, pedir sí. si me podés dar una idea de costos para quedarse a dormir, para pagar la experiencia de senderismo, una idea por persona. Eh, por lo general la gente, bueno, los campings en sí son gratuitos. Ah, mira, No hay que pagar nada, digamos. O sea, solamente si, o sea, como proveeduría está Camarones. Entonces la gente claro. por lo general llega con todo, con tu carpa, con todo, Ah, con agua potable, porque no hay agua potable, claro. para el consumo, y todo lo que tenga que comer, ¿no? A veces hay gente que Sí, llega en el día, hace un solo día y se vuelve ya sea a Comodoro, a Radatili, a Rawson, que son los lugares donde más la gente participa. sí, sí, sí. Entonces, después están los camps, que los camps sí son, pero es con reserva. Ajá. Esos están en el portal Islas Leones y en portal Bahía Bustamante. Pero eso es en dólares y la gente por lo general que viene a hacer senderismo no paga eso, digamos. No, es como más por reserva, más con Sí, tiempo. sí, sí. Pero bueno, la gente también viene acá a Camarones y se alquila algo por día o viene al camping, que el camping es, si no me equivoco, el costo que estaba 5.000 pesos Sí, aproximadamente, para acampar, con todo, con el baño, con todo para usar las sí. duchas y todo. Este, Mira, pero van digamos que gente del sí. exterior, porque para nosotros tampoco no es caro, y para el exterior ese dinero es gratis directamente, muy barato. Sí, la verdad que creo que el camping de acá, lo que es de Camarones, Sí. es súper barato. Creo que es el más barato de toda la provincia, Ah, o no sé si fuera del país, pero de el costo que tiene, ¿no? Después los ah, campings que están en donde mencioné, son gratuitos. Lo único que obviamente hay que llevar todo lo que uno necesite. sí, Ah, ya me sabes, olvidaba. ¿te En gusta los el camping? campings, Sí. sí, igualmente están los refugios que ahí Ajá, es donde la gente se registra y como para tener un conteo de cuánta gente ingresa, por una sí, cuestión de seguridad, que si la por gente supuesto. anda. Todos los refugios tienen su anfitrión, que es quien también da las indicaciones de dónde se puede estar, dónde no, dónde se hace fuego. Es como un lugar bastante cuidado. Entonces, queremos que la gente que vaya a esos lugares cuide lo que nosotros tenemos y que también, Por supuesto. obviamente, se enamore de las playas, de lo que se Claro. puede ver. Nosotros Así que fundamentalmente por nuestro programa de noticias sustentables luchamos por eso, por el cuidado del planeta, del cuidado de lo que tenemos. Y por eso, antes de despedirme de vos y agradecerte muchísimo esta nota, te quería preguntar cómo hacemos para saber más, para interiorizarnos, para anotarnos si queremos ir, ver, ¿no es cierto? Todo eso. sí, bueno, está la página en Instagram de Patagonia Azul, así se llama en la página. Sí, Lo pueden encontrar así en Instagram. Y después está Instagram, Patagonia Rewilding, Sur. sí, Rewilding,
que también es una ONG bastante conocida. Sí, Y ellos sí. Bueno, Patagonia Azul se instaló hace 5 años aproximadamente acá en la Patagonia, y la verdad que el proyecto de ellos es reconstruir las especies marinas, o sea, el ecosistema, la biodiversidad que hay acá en nuestro mar, y la verdad que concientizar desde los más niños a todos, digamos, los adultos que vivimos acá en Camarones. Acá, por ejemplo, si en algún momento usted llega a visitarnos a Camarones, siempre está todo muy lindo, muy limpio, o sea, se concientiza esto de limpiar las playas, las costas. Los jóvenes creo que son los pioneros en eso, y es hermoso poder que la gente pueda conocer. Más allá del senderismo, siempre dejamos este mensaje de lo que tenemos, cuidarlo, y que ustedes puedan visitarnos y que se puedan llevar ese mensaje de cuidar nuestras costas, de que son limpias, de que más allá encontramos algo que no es de ahí, bueno, lo levantamos, nos lo llevamos, porque lastimosamente hay gente que por ahí tira, o los mismos barcos van tirando y las costas van tirando todo por fuera. Entonces lo levantamos. Hay que cuidarlo. Así que bueno, es hermoso poder compartir con la gente este mensaje. Exactamente. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por escucharte, por darnos esta nota. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder charlar con ustedes y comentarle todo lo que hacemos y lo hermoso que es esto. Nosotros, gracias. Un saludo grande, muchas gracias. Gracias, un abrazo enorme. Norma Payalaf, ella es de Trelew, estaba en estos momentos en Camarones, guía de trekking, profesora de educación física. Y seguimos con el programa. Gracias. En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades. ¿Sabés qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Como la risoterapia. Hace tan bien a la salud. Por eso esta radio viene con chiste incluido. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 227 2583 www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. De esta manera ponemos punto final a nuestro programa Noticias Sustentables, aquí en Radio Cultura de Buenos Aires, en nuestra República Argentina. Les agradecemos muchísimo que estén ahí, y si les gustó nuestro programa, muchísimo mejor. Lo hicimos para ustedes Mercedes Socchi y quien les habla, Beatriz Jumilla, en la conducción, Jorge Cabrera en la coordinación general y redes de internet. También le queremos decir que nos volvemos a encontrar el próximo martes, como siempre, desde hace más de 23 años, aquí en Radio Cultura a las 12 del mediodía. Hasta entonces, muchas gracias. Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas. En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Noticias Sustentables con Mercedes Socchi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.